Muy buenos días. Continuamos con esta serie. Les recuerdo que estamos en la serie de descubrir los 10 mandamientos en una forma implícita y explícita en el Nuevo Testamento. Y aunque a veces no va a estar tan explícito, podemos ver que son advertencias directas o llamados directos del Señor a la obediencia. El punto aquí no es si obedecemos o no, sino más bien la motivación es la que cambia. Eso es lo que quiero presentar con esta serie, que sí debemos seguir obedeciendo los mandamientos, pero lo que cambia es la motivación y la manera. No es en mis propias fuerzas, ni por obligación, ni por miedo, sino por amor en respuesta a lo que Dios ya hizo por mí. Permito que Él me santifique porque Él sí anhela santidad. Entonces, el turno para el texto de hoy es Mateo capítulo 7, versículos 15 al 20. Dice: Guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. El Señor en la Biblia hace muchas analogías, tanto de sí mismo como de la iglesia y de nosotros como miembros particulares, como seres humanos. Una analogía predilecta de él es compararnos con árboles. El Salmo 1 dice: Bienaventurado el hombre que no anda en consejo de malos, ni se sienta en silla de escarnecedores. Dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que su hoja no cae y da fruto. Entonces, y muchas formas más él nos compara con árboles. Entonces, un árbol bueno, él aquí está haciendo la comparación. Él nos compara que en nosotros se deben dar frutos. Entonces, el mandamiento que está dando es este: hey, guárdesen de los falsos profetas, o sea, guárdesen de aquellos mensajeros. No vean solo al profeta como el que se para y dice: el Señor dice, en el nombre del Señor te digo esto y hablo del futuro. Eso puede estar incluido, pero no es la esencia principal de un profeta, ¿sí? Entonces, un profeta en el original es un mensajero de Dios. Entonces, guárdense de los falsos mensajeros de Dios. O sea, aquellos que proclaman un mensaje disque de parte de Dios, sí, pero en el fondo son unos lobos rapaces que aparentan ser cristianos, que aparentan ser líderes verdaderos creyentes. Obviamente, aquí está hablando de personas en mayor posición de liderazgo, aunque un mensajero de Dios puede ser cualquiera. Entonces creo que es aplicable a ambos, ¿sí? Dice: por sus frutos los conocerán. O sea, una persona se conoce por los frutos que se ven en ella. Entonces no es solo porque diga yo soy cristiano, porque tengo el pececito en el carro, porque escucho música cristiana, porque voy a la iglesia. Esos son actividades que cualquier persona puede hacer, incluso sin ser cristiano. Entonces el punto es que se deben ver en fruto. Ahora, cuando la Biblia habla de frutos en un ser humano, ¿cuáles habla? Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu Santo es el que se tiene que ver en una integridad en mi ser. Se tiene que ver el amor, el gozo, la paz, la bondad, la benignidad, la fe, la templanza, la paciencia y la mansedumbre, que son los frutos del Espíritu Santo. Sí, se debe ver ese fruto es manifestado en mi vida en carácter. Entonces la gente cae en el peligro de que a veces ve solamente la unción, o sea, el poder de Dios manifestado en estos siervos o mensajeros de Dios, y se vislumbran ante eso. Y yo no estoy poniendo en duda de que Dios usa y hace lo que Él quiere hacer a través de sus siervos, y puede hacer cosas sobrenaturales que no entendemos. Yo las he visto, pero también así hoy, que estamos en el tiempo de la apostasía, de uno de los más grandes engaños, es muy, el que no esté arraigado en la palabra y en intimidad con Dios, le es muy difícil conocer quién realmente camina con Dios. Entonces se vislumbran por un milagro, pero ignoran la parte del carácter y olvidan que carácter sin unción, perdón, unción sin carácter es muy peligrosa. Eso es como una metralleta en las manos de un niño. Entonces, Jesús, el mandamiento que dice es: cuídense, cuídense de los falsos profetas. Por sus frutos los van a conocer. Y pone la analogía más práctica en lo físico. ¿Acaso uno recoge uvas de los espinos? ¿Acaso
recoge higos de los abrojos. Lo que está diciendo es, hey, uno recoge frutos es de un árbol y el fruto de acuerdo a su semilla y a su árbol. Entonces dice, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Entonces, por favor, lo que hay que mirar es el fruto en la persona. El fruto es el que debe hablar si esa persona es un verdadero creyente. Y él dice que es imposible que el buen árbol dé malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Jesús dijo por allá en Marcos 7, si no estoy malo, en 5, dice, de dentro del corazón del hombre es donde salen los adulterios, las fornicaciones, etcétera. Salen es de adentro. O sea que si lo que necesitamos, ¿qué garantiza que un árbol sea bueno o malo? La entrada del Señor es el primer paso en nuestras vidas, pero el arrepentimiento genuino y continuo es el que va a lograr con Cristo desarraigar de adentro esa iniquidad, desarraigar esas rebeliones, esos pecados, y al estar por dentro, santificado, limpio por el Señor, en intimidad con Él, permitiendo que Él pode, por ejemplo en Juan 15 dice, él nos compara con los racimos y dice que si no permanecemos en Él no podemos llevar fruto. Entonces tiene que ver con intimidad. Un verdadero creyente es el que da buenos frutos. Y esos frutos son el fruto del Espíritu Santo. En su carácter se va a reflejar. Y en santidad, ¿cierto? ¿Y qué hace que eso se produzca? La intimidad con Dios. ¿Ya? Entonces, porque todo árbol que no da, y asegura esto, mire, dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. O sea, toda persona que el día que el Señor le plazca venir a terminar esto, a juzgar a vivos y a muertos, el día que aparezcan las nubes y se acabó esto, Él va a mirar es frutos, no va a mirar a qué iglesia iba, sino frutos genuinos de arrepentimiento. O sea que aquí el mandato, sí, no es solo cuídese de los malos mensajeros, pero también debemos aplicar el mensaje a nosotros. ¿Y soy yo un buen árbol? ¿Estoy dando buenos frutos? ¿Se está produciendo en mí el fruto del Espíritu Santo? Si eso no se está produciendo, quiere decir que mi árbol es malo. Y yo debo de ponerme pilas a entrar con el Señor en un proceso de intimidad, de meterme con su palabra y de desarraigar dentro de mí lo malo que está para que se empiece a producir automáticamente los frutos buenos. Y dice, en Juan 15 también garantiza eso, que el que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Los dejo con esa reflexión. Preguntémonos cómo está nuestra vida, si está produciendo los frutos de arrepentimiento que Dios espera. Porque solamente esas cosas buenas pueden pasar cuando hay arrepentimiento genuino. Métete en un proceso. Si no has hecho un proceso, te animo a que escuches nuestros seminarios verdaderamente libre para que quites esos bloqueos que te impidan ver, sacar esas cosas buenas de tu corazón, porque allá están puestas por Dios, pero están bloqueadas. Y si están tan profundo, pues te animo al seminario número 2, que es Desarraigando la Iniquidad. Que el Señor les siga bendiciendo y gracias por su atención.